Y ahí tenemos que meter, por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿verdad? Hoy tenemos un problema serio de adicciones que afecta sobre todo a una población más vulnerable, ¿verdad? Pero se encara de vuelta ¿desde dónde? Desde lo represivo. O sea, no se encara el problema desde el fondo, de manera estructural, para saber qué hay detrás, qué pasa en esas comunidades, ¿verdad? Entonces, solamente es ir con la policía a tratar de solucionar, limpiar, como dicen algunos ciudadanos, porque obviamente también te pones en la piel de esos ciudadanos que están todo el tiempo expuestos a la inseguridad y te dicen, necesitamos que alguien venga a limpiar este barrio, esta zona. Pero vos te imaginas todo lo que eso implica, ¿verdad? O sea, es la expulsión de aquellos que me molestan, porque la inclusión se hace muy difícil, muy compleja, porque están ausentes las políticas públicas, volvemos a lo mismo. Sí, es que sin eso es imposible. O sea, yo estoy tan concentrada que sí, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de volver a mi casa sola, pero desde esta cultura individualista yo sigo colocando el foco solo en ese muchacho o en esa chica que a mí me está dando miedo cuando yo llego a mi casa. No hago un análisis más global y no coloco en dónde están, o sea, cómo funciona el sistema de adicciones en Paraguay, cómo es que las personas se recuperan, cómo es que yo recuerdo una frase, la chance de recuperarse porque no hay centro de rehabilitación, por supuesto, en la medida de las necesidades también. Pero ponerle que saliste del centro de rehabilitación y volvés a tu barrio o volvés sin tener trabajo, volvés a lo mismo. Entonces, recuerdo una frase que decía Silvia Federici, una de las últimas veces que vino a Paraguay, decía ella, no podemos esperar que el mismo sistema que nos enferma sea el sistema que nos cure. Entonces, yo no puedo esperar que esta misma forma que están vistas, no sé, las personas, no sé, lo que vale, lo que no vale, el éxito, el fracaso, sea el lugar que a mí me ofrezca desde esa misma lógica una sanación, o que yo me sienta mejor, o que yo sienta que mi vida vuelva a valer y a tener sentido. Pero de vuelta a las políticas públicas, que además son insuficientes o son ineficientes, se encaran de manera como compartimentos estancos. O sea, de ninguna manera como vos las estás analizando o debieran ser, ¿verdad? Tenemos ahora una ley que es re importante que nos hagamos cargo, la ley de salud mental, y tiene un giro muy hermoso que tiene que ver con una mirada más humanitaria. Hay una transformación que se tiene que llevar adelante y terminar del hospital psiquiátrico. Es una lectura y es una mirada a las personas desde un lugar que no aísle a la persona de su comunidad, de su barrio, de su contexto. Es donde el encierro no es una opción. Entonces, si funciona lo que dice nuestra ley, es maravillosa. Pero ¿cuánto estamos de que funcione esa ley? Por eso, o sea... Yo hablaba el otro día con Julio Torales, el doctor psiquiatra que está a cargo del Departamento de Salud del Hospital de Clínicas, y me decía, Menchi, es insuficiente lo que hacemos acá porque debiera haber un departamento en cada una de las cabeceras departamentales, de las regiones sanitarias, y eso no existe todavía, ¿verdad? Entonces todo se concentra de vuelta en el hospital de clínicas, que obviamente no puede jamás abastecer todas las enormes necesidades que tenemos. Entonces hay que dar pasos para que esa ley, que es fantástica en los papeles, sea fantástica también en la vida real, ¿verdad? Y ahí de vuelta es a quién le exigimos y qué podemos hacer con esto. O sea, cuando decíamos al inicio, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante hablar de esto porque lo que no se nombra no existe. Entonces la salud mental va a seguir siendo un imaginario que no existe, que no tiene luego sentido de ser, porque también culturalmente tenemos demasiada poca memoria colectiva de haber tenido o de haber contado en algún momento de nuestra historia con una salud pública gratuita, que duró un tiempo en los hospitales, pero fue tan cortito que no pudimos hacernos cargo y asumir que eso era un derecho. Así mismo. Entonces podemos ubicar la educación como un derecho y la gente dice rapidísimo eso, pero a la salud la gente le sigue costando ver como un derecho. Y la salud mental, otra vez, con todo lo que implica, termina siendo esto como algo lejano, algo abstracto, y no es abstracto, somos lo que estamos haciendo todos los días. Esa es la salud mental. Sí. Quiero compartir contigo un testimonio que me parece muy, muy interesante para a partir de ahí también hacer el análisis. Hace unos años estaba trabajando en 2 empleos para poder pagar el alquiler, los servicios y apenas la comida. Había días en los que no dormía más de 4 horas porque tenía que hacer turnos nocturnos y después atender un trabajo de medio tiempo durante el día. No había margen para descansar ni para pensar en mí mismo. Todo era sobrevivir nomás.
empecé a notar que mi cuerpo ya no respondía igual. Siempre estaba cansado, tenía dolores de cabeza constantes y una angustia terrible que no desaparecía. Pero lo peor era el miedo. Miedo a quedarme sin trabajo, a no poder pagar mis deudas, a fallar. Ese miedo se convirtió en un compañero constante y mi salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. No podía permitirme ir a terapia ni tomarme un día libre porque eso significaba perder dinero que necesitaba para llegar a fin de mes. Me sentía atrapado. Un día en el trabajo tuve un ataque de pánico. Sentí que no podía respirar y que mi corazón iba a explotar. Y ahí me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Empecé a buscar opciones de apoyo gratuito. Encontré una psicóloga que ofrecía terapia a bajo costo y fue mi salvavidas. Hablar con alguien me ayudó a entender que la culpa que sentía por no ser lo suficientemente bueno o trabajar más y mejor no era mía. El sistema en el que vivimos nos empuja al límite, nos hace creer que si no podemos con todo es porque fallamos como personas. Hoy sigo enfrentando retos económicos, pero aprendí a priorizar mi salud mental dentro de mis posibilidades. Encontré algunas formas de cuidarme, como caminar al aire libre, leer o permitirme descansar cuando lo necesito. También comencé a involucrarme en movimientos que luchan por mejores condiciones laborales, porque creo que nadie debería tener que elegir entre trabajar para sobrevivir y cuidar de su salud, y lastimosamente es lo que ocurre en la vida de muchas personas en nuestro país. Completo. Es todo lo que está todo lo que acabamos de decir, Paula. Y como es, hay millones de historias y no hacemos, por más que hagamos precios, voy a cobrar menos, voy a hacer un arancel así más económico para las personas que le está costando, no vamos a poder nosotras asumir nunca la responsabilidad del Estado. Es enorme esto, ¿no? Un grupo de psicólogos o de psiquiatras no va a ser, por supuesto que no. Entonces vamos a terminar siendo parte de un sistema de vuelta y enfermándonos todos. Entonces, ¿cómo cuidamos? ¿Verdad? O sea, creo que la salud mental también va atravesada por el cuidado. El cuidado es esto que hablábamos recién, el de mirarnos, el de escucharnos, el que alguien te pregunte cómo estás, pero que te pregunte así de verdad, ¿verdad? ¿No? Así como, hola y chao. ¿Con qué venís hoy? Exacto. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae a este lugar? Un poco, yo decía un día que si pudiéramos hacer estas preguntas en el inicio de las clases, en cualquier escuela pública, por ejemplo, ¿verdad? Creo que primero podríamos detectar una serie de situaciones de violencia que lamentablemente viven nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Y también es un poco parar la pelota, ¿verdad? A veces priorizamos, obviamente, necesitamos adquirir habilidades como matemáticas o lectura comprensiva, pero antes que eso necesitamos adquirir otro tipo de habilidades también, las famosas habilidades blandas de las que hablamos muchas veces, pero que son más importantes para el manejo cotidiano, Paola, ¿verdad? Y me parece tan importante esto que decís, porque yo creo que cuando pensaba en esta idea del éxito, cuando esto de tengo que aprender matemática y tengo que aprender esto y esto, pero una cosa es aprender y otra cosa también es esa sobreexigencia que hay sobre tener que tener súper buenas notas, o esta idea de yo quiero que mi hija o mi hijo estudie, y es una cosa que se puede lograr, hacer un acompañamiento, el niño y la niña va a estudiar, pero algo súper diferente, yo quiero que él quiera estudiar, ¿verdad? Entonces hay como una cuestión en donde cómo nos hacemos cargo también del deseo y no depositar en otra persona las ganas que yo tengo. Exacto. Entonces es como no es lo más importante tener la mejor nota y yo tengo que sentirme segura de volver a mi casa porque no va a pasar nada, porque le voy a contar a mi mamá que me costó y me va a escuchar y me va a decir por qué no estudiaste y va a averiguar qué me pasó. Pero no va a ser que eso a mí ya me coloque como un fracasado o una fracasada, porque el lenguaje no es inocente. Yo creo que esa es una de las maneras que podemos prevenir problemas de salud mental en la familia, es cuidar las palabras que usamos. O sea, si yo le estoy repitiendo a alguien, sos un burro, sos una burra, sos un inútil, sos un desastre, sos irresponsable, sos impuntual, o sea, que socavamos totalmente. Esa es la forma en la que se construye la identidad. O sea, la identidad se construye socialmente, con lo que me cuentan a mí y lo que yo cuento de mí. Entonces es cuidar lo que decimos porque estamos formando absolutamente la vida, el futuro, los proyectos de una persona y podemos joderle la vida a alguien enormemente con las palabras que usamos. Solamente con las palabras. Sí, así. Ni hablemos de lo que implica la violencia física, la violencia sexual. Ahí ya estamos hablando realmente de un daño irreparable la mayoría de las veces, Paola, ¿no? Sí, eso es un daño súper y yo creo que eso también puede ser así como un tema, una conversación súper amplia. Sí quiero decir algo acá que es la responsabilidad que tenemos las personas que acompañamos
desde la escucha, y ahí pienso en todas las entidades o las instituciones públicas que reciben las denuncias, o en las psicólogas y los psicólogos, de desde qué lugar escucho yo una denuncia o una situación de violencia, y cómo puedo yo terminar haciéndole creer a la persona que de verdad no hizo nada para evitar, y nadie puede evitar así como que me terminen de abusar, o no puedo evitar un choque, o no puedo evitar que ocurra una tragedia. Y la sensación que tenemos las personas, o que tienen las personas cuando viven una situación así, es como no hice nada para evitar que pase eso. Y eso se construye con lo que la gente me va diciendo, pero no hiciste nada, ¿y por qué luego te fuiste a esa hora? ¿Por qué te vestiste así? Exacto. Entonces de vuelta está colocada en lo que la persona no hizo. Y las personas siempre, y eso tiene que ser así como una certeza, que las personas siempre respondemos al trauma o a la situación de violencia. A veces no se nota, pero yo puedo hablar con alguien y me puede decir, yo cerré mi ojo, recé y pensé en que estaba en mi casa segura y traté de alejarme de este lugar, porque sabía que si se me seguía moviendo me iba a lastimar más. Entonces es rescatar que las personas no somos pasivas nunca, y que a medida que nos pasen cosas tenemos las formas de responder, no las correctas para todo el mundo, pero la que yo pude hacer en ese momento. Y eso tiene que ser validado por quien me escucha contar una historia de violencia. Qué importante es poder hablar, y qué importante es poder ser escuchados. Básicamente por ahí ya pasa mucho de la salud mental que podamos tener en esto, que es una herramienta que la tenemos básicamente todo al alcance de la mano, ¿verdad? Sí. Pero esa educación autoritaria que hemos recibido también nos fue validando estas herramientas, lamentablemente, al contrario, las fue satanizando. Sí. Y entonces hoy nos vemos en situaciones mucho más complejas y enredadas, que podían haber sido mucho más simples si solamente teníamos como herramientas la escucha y el poder contar sin temor a que el otro me juzgue o tenga tantos prejuicios que no pueda realmente escucharme realmente en lo que me está pasando. Sí, ¿verdad? Es así. Paola, ¿hay alguna, para dejarle a la gente también alguna herramienta así práctica? Es decir, ¿dónde podemos pedir ayuda? ¿Existe alguna línea nacional, alguna organización a la cual llamar? Algo que pueda servir en un momento de emergencia. Digamos. Yo creo que ahí no tengo a mano yo, pero cuando me hablabas de que hablaste con el director de urgencias, de la parte de salud mental del hospital de clínicas, eso suele ser un teléfono que siempre funciona. Entonces sé que hay eso, sé que también hay un montón de instituciones, sobre todo en las universidades, que ofrecen un espacio de arancel, pero no están para las urgencias. Las urgencias serían ir a los hospitales, pero no hay nadie que pueda, esto que decíamos antes, suplir una obligación y una garantía que debería ser el acceso a la salud mental por parte del Estado. Ojalá pudiéramos en el corto plazo, Paola, empezar a ver políticas públicas que sean mucho más integrales, ¿verdad? Y sobre todo de promoción de la salud, para poder evitar los dramas, muchos de los dramas que hoy estamos lamentablemente viviendo como sociedad, como comunidad, porque no se hizo nada. O sea, la desidia en cuanto a políticas públicas nos trajo también a estas situaciones, como bien decías, que no pueden ser solucionadas con las herramientas antiguas, sino con nuevas estrategias. O con herramientas que no le dimos tanta importancia tal vez. Por ejemplo, yo pienso qué podemos hacer. Para mí es volver a la comunidad, volver a los espacios de reunión en los barrios, volver a juntarme con otra gente. Nadie se salva solo ni sola. Entonces es volver a eso que ya teníamos luego, que era nos escuchamos acá en el barrio y nos juntamos, ponemos nuestra silla y hablamos de lo que nos pasa. Entonces obviamente que no vamos a cambiar este sistema, pero podemos abrir pequeñas grietas donde la gente se sienta de vuelta reconocida, sienta que tiene un espacio, y que la dignidad de las personas sea de vuelta algo que esté al alcance de todas las personas, y que no sea solamente algo que corresponde o que tenga que ver con un grupo de personas que pueden acceder y que pueden pagar. La dignidad es otra cosa. Paola, gracias por tu tiempo. A vos, gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Este podcast es una iniciativa de Serpag Paraguay con el apoyo de Diaconía.